Hola, ¿cómo están? Bueno, acá arrancando otro sábado de libros con Esi. Hoy vamos a encontrarnos con Esi Primera Infancia y vamos a esperar a ver si se acercan para compartir otro libro con Esi. Esi Primera Infancia, nos conocimos a través de Instagram, así que es muy adecuado, acá están, es muy adecuado poder invitarles a compartir donde nos encontramos y de hecho tenemos un montón de gente de educación inicial. Esta amiga, hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, encantada de compartir esta tarde de sábado con ustedes. Justo estaba contando que yo no conocía a Esi Primera Infancia, en verdad fue a través de Instagram que empecé Sí, a ver las publicaciones y los materiales, y bueno, acá nos encontramos y acá hoy también podemos compartir este vivo. sí, tal cual. Es una red que nos une a muchos, ¿no? Llega como mucha información, sí. Es muy interesante lo que sucede en Instagram. Sí, y bueno, nada, ahora justamente en tiempo de pandemia aprovechar estos vivos para encontrarnos, para dialogar, está buenísimo. Y el otro día yo veía que ustedes estaban compartiendo algunos materiales de ESI Música, ¿no? Sí, Esi Música es creado hace muy poquito, hace unos días. Es una colega, una profe de música, bueno, que empezó a cranear un poco esta idea y me pareció genial, porque bueno, la Esi trasciende todo, ¿no? Tiene que ver con la literatura, con la música, digo, con todo lo que vivimos, está la Esi. Así que está muy bueno, es un proyecto que recién están empezando y nos pareció como importante compartir. Y además porque a través de ESI en la primera infancia uno de los objetivos es eso, ¿no? Es como compartir y difundir para que llegue a docentes, a familias, a todos aquellos que no sepan cómo abordar la ESI, es como de eso se trata el espacio. Vos sabés que justamente uno de los primeros libros con ESI que compartimos en este espacio, que es de Muchas Nueces y que es el libro Un regalo de cuento, que bueno, ustedes seguramente lo conocen, nos encantó y nos encantó compartirlo en uno de los sábados en que arrancamos, porque además pudimos compartir la música, porque Claro. trae canciones, bueno, con grosas, como bueno, un montón, no voy a nombrar porque si Sí, no, sí, no. sí. Pero, y el proyecto este que están haciendo ustedes de Si Música, ¿en qué consiste? Bueno, no, esi música pertenece a una compañera, una colega, dan talleres en este momento de modo virtual para los niños de diferentes edades y está bueno porque muestran un montón de otro tipo de música y crean con ellos eh, música que hable como, que tenga una reflexión más profunda, ¿no? Porque todos escuchamos música, estamos atravesados por la música, sin embargo hay que ver la calidad de música que uno escucha. Así que es de una colega que me parece sumamente interesante que la puedan seguir. ¿Y cómo nace ESI Primera Infancia? Bueno, Esi Primera Infancia nace hace unos meses, muy poquitos, con esto que decía un poco antes de pensar que hay muchos recursos dando vueltas, bueno, aquellos que nos interesan conocemos, muchos recursos dando vueltas para diferentes edades, mucho adolescente, porque bueno, es una edad bastante compleja de la vida, pero por lo menos desde mi caso y que mi profesión tiene que ver con ser docente de nivel inicial, había muy poco y había que estar rastreando diferentes recursos y me pareció interesante aprovechar este momento de cuarentena que estamos en casa y que tal vez podemos tener un poco más de tiempo para pensar
bueno, surgió ahí compartir recursos, sobre todo para primera infancia, seguramente en algún momento se compartan para otras edades, pero me parece que la gente tal vez desconoce cómo abordarlo, hay como mucho mito alrededor, hay mucho desconocimiento de, bueno, pero desde bebés, desde tan chiquititos, ¿qué edades te parece apropiado? Así que desde este espacio lo que trato de transmitir es que en todas las edades se puede abordar la educación sexual integral. Cada edad tiene su recurso, su momento, sus preguntas. Hay algo para todas las edades. Y bueno, nada, así que este espacio trata de resumir un poco de eso, de compartir otras redes, de compartir recursos literarios, juegos, emprendimientos que hablen de las infancias libres. Es un poco de eso. Excelente, está buenísimo. La semana pasada, de hecho, estuvimos con Lili y Matt, Sí, justamente, bueno, porque, y te digo que hay unas cuantas amigas, compañeras, educadoras de educación inicial que comparten este espacio, y sin duda que tiene que ser también una posibilidad de seguir de alguna manera difundiendo un montón de proyectos educativos que llevan adelante docentes, ¿no? Estuvimos con Hello ESI, por ejemplo, hace poquito, también con una experiencia lindísima de educación sexual integral en la literatura, con el inglés, en la materia inglés, que hacen en el espacio también de la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo. Y bueno, nos encontramos con muchísimas experiencias que son experiencias a veces no tan conocidas, y claro. que ese intercambio entre los propios docentes me parece que es sumamente potente para, bueno, que muchas docentes, muchos docentes que de pronto no se animan tanto con la ESI, vayan fortaleciéndose en herramientas, en su propia formación y en poder ir avanzando en experiencias educativas que ahora se hacen un poquito más difícil en tiempos de distanciamiento social y en la virtualidad, ¿cierto? Sí, tal cual. Es bastante difícil abordarlo. No es imposible. Bueno, los docentes nos caracterizamos por tener ingenio de abordar los temas igual, pero bueno, se complica porque uno se comunica a través de las familias y a veces para generar ciertos climas se genera una intimidad entre los docentes y las niñas. Pero bueno, se puede llevar adelante igual. Y esto que decías de la formación docente, ¿no? Por lo menos en mi formación docente yo no tuve ESI, ni tal vez algún día particular, un tema específico, pero uno se va haciendo en el camino, en buscar material, bibliografía, comparte con otros colegas. Así que es sumamente importante porque la ley, más allá de que está del 2006, todavía tiene como escondites, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en la escuela vos te encontraste estando, ejerciendo, ¿no? Como maestra en educación inicial, ¿te encontraste con acompañamiento, con dudas, con miedos, con qué cosas en las familias de los pibes y las Hay pibas? La verdad que hay bastante incertidumbre, como duda, desconocimiento. No me pasó de que se opongan a la implementación de algún tipo de juego o algún recurso que se utilice. Conozco de colegas, pero la verdad que hay como mucha duda, ¿no? De qué es lo que se habla, qué se le dice, se habla de sexo, ¿no? Porque todo lo pensamos desde la mente del adulto, que vemos las cosas de otra manera. Y bueno, ahí está el trabajo con ellos, que en primera infancia, como en todas las edades, pero en primera infancia es fundamental, el laburo con las familias, el diálogo, el encontrarse, no sé, sacarnos dudas de ambos lados, porque uno también tiene dudas de lo que piensa el otro como docente. Así que bueno, en el ida y vuelta, en reuniones con las familias, ahí se pueden despejar un poco las dudas que hay. Pero bueno, esa es mi experiencia, como mucha duda. ¿Y pudieron llevar adelante algunas experiencias de proyectos compartidos con profes curriculares, no sé, de música, se me Eso ocurre? sí, siempre está la intención, por lo menos desde mi experiencia, se comparte mucho, bueno, la música,
tratamos de pensarla, pero bueno, es complejo porque también hay como docentes con áreas especiales que tienen que ver con lo esporádico, que es una vez por semana, entonces se dificulta el trabajo, pero tratamos de hacer laburos con otras salas, de mezclar las edades, porque también ahí está lo rico en el juego con los niños. Contame un poco cuál es el libro con ESI que ustedes eligieron y por qué. Bueno, Clara y su sombra. Clara está escrito por Elisenda Pascual Martí, que la autora aborda de una manera bastante simple y a la vez complejo, ¿no? El tema del abuso, que es un tema que sigue siendo tabú porque por diferentes motivos, porque nos da miedo charlarlo, porque nos da miedo enfrentarlo, porque no sabemos cómo abordarlo y es un buen recurso y herramienta siempre y cuando el adulto se anime a llevarlo adelante, poder trabajarlo con las niñas. Sí, claro, y muy importante, especialmente en educación inicial, donde a veces las niñas tienen menos herramientas para defenderse de estas situaciones y que además sabemos, y justamente esta semana hubo una campaña en redes que tomaron distintos ministerios nacionales en relación con este tema, ¿no? Cómo estamos en una situación de mayor riesgo Uh -huh. y particularmente las niñas cuando conviven con un agresor. Totalmente, porque además el porcentaje es altísimo. Eh, el 53% de los abusos ocurre en los hogares, el 75% tiene que ver con un familiar directo, o sea que sobre todo este último tiempo donde las niñas no tienen otro espacio al que recurrir que no sea su casa, se encuentran conviviendo con su agresor, muchos de ellos 24/7. Sí, sí, así es, y por eso tan importante que aún desde, por una parte, sosteniendo con dificultades la continuidad pedagógica en la virtualidad, los Uh -huh. docentes puedan estar atentos y atentas y atentes a estas situaciones, y también, bueno, quienes podemos encontrarnos en conocimiento de alguna situación de estas características, por la vecindad, bueno, por distintas circunstancias de cercanía, sepamos también que podemos pedir ayuda, que podemos avisar, que podemos denunciar para que justamente se pueda cumplir con esos derechos y nadie tenga, ningún niño tenga que estar sufriendo la violencia de un abuso. Sí, tal cual. Yo estuve leyendo hace muy poco porque uno de lo que va sucediendo y de cómo son los pasos a seguir sabe a veces hasta por ahí y a veces es intuitivo, pero uno ya con un docente, por ejemplo, con ya tener la presunción de que sucede un abuso, se puede denunciar y eso es sumamente importante porque muchas veces no tenemos como una prueba fehaciente, ¿no? Es como claramente se ocultan estas situaciones y el trabajar con niños que intentan decirlo de alguna manera no siempre es la más clara, porque es difícil poner en palabras estas situaciones. Bueno, el saber que uno puede denunciar solamente con la sospecha de que existe el abuso es importante saberlo, es interesante. ¿Querés leernos? A ver Dale, dale. cómo nos puede abrir y nos puede dar una herramienta, Clara y su sombra, para trabajar este tema con las niñas. Dale, si querés, vos me decís si vamos cortando o voy leyendo todo. Clara tiene miedo por la noche. Hay algo que le inquieta. Una sombra oscura y pegajosa que no la deja descansar. Además, le ha quitado la sonrisa. La sigue por todos lados desde que empezó a jugar con ese amigo, tan amigo de su familia. A Clara no le gusta cómo él la toca. No es como cuando juega con sus amigos y amigas a tocarse los cuerpos. Él es un adulto, y cada vez que le pone sus manos encima, Clara siente que la sombra crece y crece. Una mañana, cansada de que la siga por todos lados,
Se decide a descubrir qué esconde esta sombra, así que prueba a jugar con ella, al juego de explorar, como le ha enseñado ese amigo, tan amigo de su familia. Cada vez que se quedan solos, él le explica que puede ayudarle a encontrar el secreto que le devolverá la sonrisa y se llevará el miedo que siente. Clara le cree, porque es un adulto y su familia le ha dicho que las personas adultas siempre tienen la razón. Pero su sonrisa nunca vuelve después de jugar con él. Esa mañana Clara se levanta y se mira al espejo. Se acerca para observar un poco mejor a la sombra y descubre algo nuevo. Se parece a alguien que ella conoce. Se parece a ella. Así me le será más fácil saber dónde mirar, exclama ilusionada mirándose al espejo. Decidida, se acerca a la sombra y juega con ella como ese amigo, tan amigo de su familia, le ha enseñado. Primero le levanta la camiseta. A ver qué tienes escondido aquí debajo. Pero allí no hay ningún tesoro especial, ni ninguna mariposa de colores como las que ella imagina. Te pasa como a mí, le dice Clara a su sombra. Y recuerda las veces que ha esperado que apareciera alguna cosa mágica debajo de su camiseta, mientras ese amigo, como ese amigo, tan amigo de su familia, le levantaba. A lo mejor aquí abajo, busca Clara divertida como si esa sombra tuviera pies. Pero nada, no hay nada escondido. Clara pasa un rato tratando de encontrar dónde puede estar el tesoro maravilloso. Ella insiste porque confía que cuando lo encuentre, la sombra se va a transformar en un suspiro de mariposas que volará hacia el horizonte y la dejará tranquila. Así se lo ha dicho ese amigo de su familia cuando la sigue tocando. Clara revisa la sombra por todos lados, hasta que se da cuenta de que hay un espacio donde todavía no ha mirado. ¿Tendré que bajarme la ropa interior?, dice Clara eufórica a la sombra. Aquí debajo seguro hay algo mágico. Y una sensación de hormigueo le invade el vientre e incluso debajo de su propia ropa interior. Clara juega a desnudar del todo la sombra oscura, con la esperanza de encontrar el tesoro mágico que va a transformar sus miedos en mariposas. Cuando está a punto de descubrirlo, se abre la puerta y aparece su mamá, que sorprendida le dice: «Clara, ¿qué haces desnuda encima de la cama, amor?». Con la luz que se filtra de la habitación, la sombra se va haciendo cada vez más pequeña. Clara, aliviada, se abraza fuerte a su madre y comprende que ella sí puede ayudar a vestir la sombra con mariposa de luz. Hermoso y muy duro. Y doloroso, sí, tal cual. Es muy doloroso. Pero es tan real, hay muchos niños que en este momento están viviendo una situación así y la verdad que el cuento no escapa de nada, hay muchos puntos importantes, como esto que siempre le enseñamos a las niñas, que deben respetar la palabra de los adultos y que los adultos no se equivocan y que siempre tienen la razón. Eso creo que nos invita a reflexionar un poco, ¿no? Y qué es lo que le decimos, qué transmitimos. Bueno, es verdad que hay que trabajar el respeto por las personas adultas, pero también a cuestionar, ¿no? ¿Por qué no enseñamos a cuestionar aquello que nos dicen? ¿Por qué no les enseñamos que también las personas adultas se pueden equivocar y hacer algo que no nos gusta o que nos hace mal? O sea, presentamos como la palabra del adulto como algo intachable y que no se puede cuestionar, y eso hace que muchos niños puedan contar estas situaciones de grandes, adolescentes, adultos. Ahí se me vienen como a la cabeza mucha periodistas, gente que está como en los medios que han contado estas situaciones de grandes, digo como ejemplo para mostrar esta situación.
Después, ¿cuántas veces les preguntamos, ¿no?, a las niñas si les sucede algo que no les gusta, si tienen miedo de algo, eh, si suceden, no sé, cosas que uno no puede ver, porque claramente estas situaciones se pueden escapar. Eh, Como dije antes, los abusos se dan por lo general con algún familiar y uno confía como adulto que deja a su niña, niño con otro adulto familiar. Bueno, ¿no? Es como preguntar qué les pasa también. Tiene como varios puntos el cuento que me parecen sumamente interesantes. Sí, sí, creo que sí. Termina el cuento abriendo también esperanza y luz en la posibilidad de encontrar alguna persona, en este caso es otra adulta y es la mamá, en quien confiar y en quien poder desnudar esa situación tan compleja y tan dura que se viene sufriendo en silencio y en soledad. Creo que ahí esto de poder hablar, de poder decir, de poder dar cuenta qué cosas no me gusta y que están pasando con mi cuerpo, es muy importante. Justamente, bueno, creo que ahí lo decía recién una compañera, Marcela, Alejandra, decía, los adultos, les adultes tienen que saber que las niñas son sujetos de derecho, ¿no? Que, bueno, que tenemos una ley de protección integral, ¿Mm? de derechos de niñas, niños y adolescentes, que tiene otra perspectiva, y que justamente creo que hay parte, vos lo decías muy bien, ¿no? Hay parte de esa cultura que tenemos profundamente adultocéntrica, que tenemos que Total. transformar para creerle, además para creerle a los niños, a las niñas, esto de yo te creo, Ujú. cuando dicen algo, porque también es muy difícil si se animan a decir y a contar y su palabra no es escuchada o su palabra no es valorizada o si en definitiva no la tomamos como parte de una realidad muy dura que están viviendo y que les cuesta mucho contar, ¿no? Eh, Creo que, bueno, hace poquito, cuando llevábamos adelante en la legislatura la formación acerca de la ley Micaela, teníamos uno de los encuentros que, no sé si lo conté acá, pero Ujú. estaba Diana Magia introduciéndolo y ella hablaba de cómo, desde la filosofía, ¿no? De cómo desde Aristóteles para acá, estas tres jerarquías que tenemos tan interiorizadas en nuestra cultura, jerarquías que son subordinaciones y desventajas, ponen estas duplas, amo-esclavo, mujer-varón, pero también adulto-niño, ¿no? Y cómo es fundamental que podamos pensar esto, ¿no? Niños, niñas, adolescentes como sujetos de derecho y enseñarles justamente, vos lo decías muy bien, a ver críticamente a un adulto en el sentido bueno, de también cuestionar y de saber que ningún adulto y puede hacer con nosotros lo que no queramos como niños, niñas, ni tampoco o sea, el desconfiar de porque es muchas veces la forma en que se opera en las situaciones de abuso, el desconfiar de este no poder hablar, de este secreto, de esto que no se puede decir, de la culpabilización hacia el menor, ¿no? Sí, eso me lo recordaste, que es importante que lo que tratamos de transmitir, sobre todo para abordar la ESI, es, no sé, la idea de secretos, ¿no? Sobre todo en las infancias es importante que uno le está enseñando qué se puede decir, qué no se puede decir. Bueno, la diferencia de secretos buenos, secretos malos, secretos que están bien contar, que no están bien contar, aquellos que me hacen sentir bien y aquellos que no. Empezar a distinguir esto, aquel secreto que, no sé, mi papá me dijo que le íbamos a hacer una fiesta sorpresa a mi mamá. Bueno, es un secreto lindo de mantener porque le vamos a hacer bien a otra persona. Ahora, si este secreto significa de que yo no puedo contar algo que ese adulto me está haciendo y no me hace sentir bien, claramente hay que contarlo, pero esto también tiene que ver
¿a quién le cuento? ¿Qué adulto referente, no? Entonces también esto nos hace pensar qué tan referentes somos de los niños, qué confianza le damos, qué escucha atenta, qué mirada, porque es sumamente válido que uno esté corriendo como adulto, ocupándose de muchas cosas, sobre todo en este momento de cuarentena y aislamiento, donde estamos con el orden de la casa, la cocina, el trabajo, el estudio, bueno, pero tenemos un momento de mirada atenta, de escucha, cuando un niño o una niña nos quiere decir algo. Como había dicho antes, no es que van a venir y van a decir me está pasando esto, que uno siempre espera eso, pero no va a suceder, nos van a dar pequeños indicios, hay, no sé, algunos síntomas, por decirlo de alguna manera, como dependiendo también de cada niño y niña, cambios de humor, cambios de energía, bueno, todo eso también dependiendo quién es el niño, ¿no? Pero nosotros como adultos, ¿qué tanto miramos a los niños? Sí, sí, creo que esto es importantísimo y por otra parte, el pensar también en todos aquellos niños, niñas que por no tener la posibilidad de una vacante escolar, tampoco tienen el espacio de la escuela como un lugar donde poder desandar algunas violencias que muchas veces son intrafamiliares. Sí, tal cual. El tema de la vacante es un tema, el tema de la conectividad. Yo trabajo en el Bajo Flores, en el 1114, y ahí hay un tema de conectividad, de cuántos dispositivos puede tener una familia, todo eso que claramente del Estado tiene que haber una respuesta, tiene que garantizar, porque eso es garantizar el derecho a la educación, garantizar el derecho a recibir la educación sexual integral, porque uno como docente puede intentar abordarlo, pero también hay un límite, también pueden haber muchas familias abiertas a hablar de estos temas, pero hay un límite que tiene que ver con la conectividad, con las vacantes, como vos hiciste mención. Sí, esto es importantísimo. Bueno, justamente en el día de ayer me tocó estar en el Bajo Flores porque visitó el ministro de Educación, Nicolás Trota, visitó al Comité de Crisis de Bajo Flores de la 1114 y Ujú. dialogó con las organizaciones sociales, ¿no? Y fue interesante el poder compartir también y mostrarle la tarea que vienen llevando adelante, bueno, algunos docentes que estaban allí, había docentes de educación inicial, de primaria, de bachillerato popular y fines, y también de las promotoras de educación de los barrios, ¿no? Porque también esa tarea se hace acompañando este compromiso de los y las docentes por sostener muchas veces sin los dispositivos ni la conectividad, la continuidad pedagógica, y allí el rol de las promotoras de educación que conocen a los pibes y a las pibas de los merenderos, y entonces de pronto nos contaban ayer, por ejemplo, que lo que están haciendo es mandar audios o mandar pequeños videitos contando cuentos, por ejemplo, para trabajar la ESI, ¿no? Es decir, Sí. que hay un montón de cosas que se hacen desde los territorios que le ponen realmente el cuerpo y enorme compromiso para que justamente los pibes no estén en desigualdad, y particularmente muy importante en el Bajo Flores, donde además hace tiempo hay inclusive una organización, hay un espacio, ¿no? De red de organizaciones y docentes de Bajo Flores que se pusieron a trabajar porque justamente fue un lugar donde hubo algunas circunstancias muy complicadas de trata o de desaparición de niñas para situaciones de abuso sexual o bueno, de distintas vulneraciones de derechos, y fueron los docentes y las organizaciones comunitarias, LOSLAS, que se pusieron a trabajar articuladamente y en red para ponerse allí a defender a las pibas, ¿no? Así que es un lugar muy difícil para trabajar porque falta todo, pero también es un lugar que brinda enormes oportunidades de solidaridad, de sororidad,
donde, bueno, desde lo comunitario se viene haciendo mucho. Sí, tal cual. A ver, el trabajo docente tiene que ver mucho con poner el cuerpo en general, pero el trabajo docente en barrios como el Bajo Flores, yo también había trabajado en la 31, tiene que ver con poner el cuerpo en el barrio, ¿no? No solo en el aula o en la sala, que son cuatro paredes, que claramente es importante, pero el laburo del docente en barrios como estos trasciende, recorre los barrios, los caminos, va a buscar a los pibes si no están viniendo, hablan con las familias, hay un trabajo muy de acompañamiento también a madres, porque son aquellas que sufren situaciones de violencia, que muchas veces van acompañados de estas situaciones de abuso. Entonces, el laburo del docente en barrios como este, la verdad que implica mucho más emocional, cuerpo, es un trabajo que yo a mis compañeros siempre los quiero destacar porque me parece que hacen un trabajo hermoso. Y trabajo en red, ¿no? Mucha red entre docentes, mucha red con las organizaciones sociales, como vos mencionabas. Eh, de eso se trata ese trabajo. Claro que sí. Bueno, yo te cuento que justamente presentamos hace muy poquito en la legislatura porteña un proyecto de ley que le dimos en llamar Ley Betty para que las promotoras de géneros y diversidades de los barrios sean reconocidas porque justamente son articuladoras en territorio, muchas veces de los talleres de ESI, con el CESAC para todo lo que es el acceso a anticonceptivos, a ILE, a salud sexual reproductiva y no reproductiva, a trabajar las situaciones de violencia de género tanto en la prevención como también en el acompañamiento y el acceso a la justicia. Y bueno, queremos que esa figura sea reconocida. Hoy había una jornada de estudiantes, de voluntarios de las universidades haciendo promoción de esta actividad, una actividad de promoción, digo, en relación con esta ley. Y también estuve un ratito en el barrio Rivadavia, muy cerquita del Bajo Flores, en Parque Chacabuco, donde homenajeamos a Carmen Canaviri, a una coordinadora de un merendero comunitario que falleció de COVID, y que Mm. bueno, decimos, ¿no? Son las mujeres que son esenciales, que están poniendo el cuerpo en los barrios en una situación de mucha demanda alimentaria, y allí también se hizo una radio abierta y se habló de ESI, y fueron las más jóvenes, las jóvenes, las que tomaron la ESI y contaron que están en los comedores, en los merenderos, están poniendo algunas pautas en relación con este tema tan difícil que estamos hablando, el de las situaciones de violencia y de abuso. Y bueno, ponían lo que nos contaba la compañerita de Amancay, que le dijimos si se anima para hacer un video en la semana y poderlo difundir un poquito más, es que están haciendo ese trabajito de hormiga, ¿no? De en cada uno de los lugares donde de pronto se sigue recibiendo la merienda o un plato de comida o se hace una jornada de vacunación, bueno, que en esos lugares estén presentes la difusión de aquellas pautas, de aquellos tips, de aquellas cosas, como vos bien decías, a las que tenemos que estar atentos, atentas, atentes, y escuchar, mirar, prestar atención a las niñas para poder identificar si están sintiendo o sufriendo alguna situación de abuso y poder ayudar. Sí, la verdad que el trabajo que hacen las mujeres en estos barrios es admirable. No pararon de trabajar en este contexto que estamos viviendo a nivel mundial. Ollas, como mencionaste, merenderos, siempre priorizan la necesidad de los niños, los derechos de los niños, antes que su salud. La verdad que es admirable. Eh, yo también realizo acompañamientos ante situaciones de violencia, de mujeres que están viviendo esta situación, porque me parece que va de la mano, ¿no? De, me parece que la primera infancia lo que te da es eso, que pensar en la crianza compartida con las familias, y muchas de estas familias están viviendo estas situaciones, así que es importante estar ahí acompañando, porque ellas no dejan de poner el cuerpo nunca. Así que este proyecto que me contás que se presentó me parece que es
muy bueno, sobre todo que se le dé el reconocimiento a las propias mujeres del barrio, ¿no? Porque yo, que no soy del barrio, puedo ir de afuera, colaborar, acompañar, pero sin embargo en un momento vuelvo a mi casa, ¿no? Y tengo otra realidad, tal vez, a la de ellas, y ellas siguen estando ahí y están 24 horas disponibles, poniendo el cuerpo, llame quien la llame, si algo necesitan, están siempre presentes. ¿Qué cosas te parece que sería muy importante contarles, particularmente a quienes puedan ser docentes o educadoras populares, en relación con la ESI en la primera infancia? Em, bueno, sobre todo que hay que estar disponible desde la escucha. Para abordar la ESI hay que estar completamente disponible corporalmente, desde la escucha. Muchas veces uno vivió diferentes situaciones y se le complica llevar adelante la ESI porque la verdad que nos atraviesa a todos. Pero es importante que para que no se repitan la vulneración de los derechos de los pibes, y si yo pasé alguna situación que no me gustó, está bueno militar la ESI, bueno, como te dije, a través de la escucha, de mostrar una atención importante y pensar actividades que hablen de las emociones, de ayudar, acompañar a poner en palabras estas situaciones. Eh, es eso, la ESI la verdad que te atraviesa el cuerpo y si uno para poder abordarlo y aquellos docentes que se están iniciando, que para mí es la mejor profesión que puede existir, es estar disponible corporalmente. ¿Sabés qué te iba a pedir? Si nos recordás la autora de Clara y su Sí, sombra, y si nos contás también quién ilustró este libro con Esi y nos mostrás alguna de las ilustraciones, sí. La porque autora son espectaculares. no, sale de lo común, de lo que siempre esperamos ver. La autora se llama Elisenda Pascual Martí, son ilustraciones de Merced Serra, difícil de nombrarlo. Esta es la tapa y ahora les muestro algunas de las imágenes de adentro que no tienen que ver con dibujos, sino son como eh, imágenes muy buenas. A ver, miren, acá hay una que es muy clara, se llega a ver. Sí, 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 se ve. Son fotografías de materiales como madera, como lana, y su sombra, tanto menciona, sombra en el Ahí está la espejo. sombra. Mm. La verdad que es, acá pasó bien el nombre de la autora, por si lo mencioné mal. La autora cuenta que es psicóloga especializada en infancia y en una entrevista que la vi, ella relata que esta situación es una situación real, que es de una paciente que ella tiene, bueno, se sintió cómoda con ella y le pudo relatar esta situación que estaba viviendo. Así que por eso digo que es doloroso, ¿no? Porque al escuchar esa entrevista uno sabe que es real, puramente real, y bueno, nada, así nos atraviesa. Pero la recomiendo y buscarla por internet también, escucharla a ella es interesante. Excelente. Sí, y en particular, las imágenes a mí me hacen pensar mucho en las ilustraciones de las niñas. Sí, Y esto que vos bien decías, ¿no? Los materiales, las lanas, las distintas texturas que aparecen allí a través de las fotografías, también nos hacen pensar muchas veces en materiales que se utilizan en educación inicial muchísimo y que sí, también mira, una psicopedagoga, alguien que trabaja con una niña para que cuente, empieza con los juegos y con esos materiales también a hacerlo, ¿no es cierto?
Sí, y además lo interesante es que está contado a través del juego de una niña, ¿no? Es como muy Claro, propio, se sienten identificados porque sobre todo en la primera infancia el juego, el dibujo es algo que expresa mucho en ellos. El juego es la representación de aquello que sucede en la vida real, digo, que muchos. totalmente. Por eso me parece que es muy especial este texto, este libro con Esi, porque trabaja la idea de la expresión, de la necesidad de la expresión para poder salir de esa situación de dolor y bueno, y escaparle a esa sombra, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. La expresión, el juego, bueno, la exploración de su cuerpo, eh, hechos que suceden en estas edades, ¿no? El reconocimiento de su cuerpo, el explorar, nada, me parece que eso lo deja muy en claro y hace que aquel niño que lo escuche se sienta representado de alguna manera. Totalmente. Y qué importante también, ya que estamos hablando de situaciones de abusos y de los derechos de niñas, niños, adolescentes, saber que las niñas tienen derecho a ser niñas y que decimos también esa consigna que es tan fuerte que es niñas no madres, ¿no? El derecho y sabemos que la mayoría de las niñas que han sido muchas veces obligadas a ser madres, han sido anteriormente abusadas, que esa es la situación y que por eso tenemos que decir doblemente, tenemos que decir primero y ante todo que no haya ningún abuso y luego lo que tenemos que decir es que ninguna niña sea torturada para parir, para tener que asumir una maternidad no deseada y muchas veces fruto de un abuso o de una violación. Sí, tal cual. Hay un documental que es sumamente rico, que dura una hora, que es Niñas Madres. No me acuerdo en este momento el nombre de las autoras, pero son experiencias de diferentes niñas Sí. o adolescentes en diferentes momentos, llevando adelante o no embarazos, que es sumamente también interesante, sobre todo cuando la experiencia y el relato es real, ¿no? Porque uno puede en el discurso decir mucho, imaginar, pero cuando lo escucha en primera persona, tiene otro impacto. Claro que sí, 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 claro Y que sí. hoy compartí en las redes también un relato, está como circulando estos relatos de las que fueron nuestras abuelas o bisabuelas, cuando tenían que casarse a muy temprana edad también, y hay relatos que hoy, por suerte, muchos lo pueden decir, ¿no? Es como un relato de una abuela que decía que se la casaron con un hombre mucho mayor que ella y que ella en sus momentos libres trataba de jugar con la hija de este señor a las muñecas. Eso, Mm. una frase tan simple, pero que me impactó demasiado, ¿no? Es como cómo le cortamos o se les cortó en ese momento la infancia a estas que hoy son mujeres, abuelas. Eh, Luchemos porque la ESI desarme esas estructuras. Militemos la ESI, me parece. Claro que sí, y que podamos justamente pensar que les niñes son sujetos de derecho, son sujetos del derecho social a la educación y que la ESI es parte de ese derecho desde la primera infancia y que justamente es un momento donde podemos detectar situaciones donde los pibes están en peligro, pero también donde podemos ir transitando infancias más libres, libres de estereotipos, bueno, que muchas veces se van formando también claramente desde la primera infancia y que es algo de lo que vamos, bueno, en lo que vamos desandando. De hecho, hoy educación inicial, vos que sos profe, ha cambiado mucho en relación con lo que era históricamente, ¿cierto? Sí, y creo que es uno de los niveles que más apertura está teniendo con el tema de la ESI, más allá de que hay ciertas resistencias y de docentes, directivos,
del plan de estudio, que también va modificándose, pero la verdad que es uno de los niveles que más apertura tiene. A mí me gusta mucho lo que es la literatura y la verdad que hay cuentos que son una maravilla, que rompen con los estereotipos de las princesas, de los niños que no pueden llorar, habilita a todo tipo de emociones sin importar el género. Así que sí, el nivel inicial está teniendo una apertura y un cambio, y sobre todo porque es el nivel que me animo a decir que más labura con las familias, como tienen Sí, siempre sí, muchos. claramente, En la claramente. adolescencia tengo colegas, amigas que me cuentan que, bueno, el vínculo es más con el alumno, alumna, y no tanto con las familias, tal vez es en algún momento puntual, pero en inicial es un trabajo en paralelo, una crianza compartida, y digo lo de crianza, como mencioné antes, porque los pibes pasan muchas horas dentro de las instituciones educativas, ya sea por una organización familiar, sea por una situación económica, y la crianza no lo hace solo la familia directa, el núcleo más chico, sino que toda una sociedad. Y en esa sociedad estamos los docentes, somos todos responsables de lo que sucede y de la educación de las niñas. Claro que sí, además en inicial, o sea, tradicionalmente estaban los rincones, ¿no? Los juegos tan divididos para varones y para nenas, y eso hoy cómo se ha transformado. No, hoy la verdad que es completamente diferente, es como decíamos antes, que el juego es la representación de la realidad y si yo soy un varón y tengo un papá que me da de comer, ¿por qué no voy a habilitar el juego del niño con la cocinita? Hoy la verdad que se busca romper con estos estereotipos, que las nenas se habilita que jueguen con los autos, que sea un juego compartido y que sea del interés de cada niño. Y esto en los talleres con los papás y con las mamás también aparece a la hora de pensar los juegos o los juguetes en el hogar, los papás, las mamás también o los distintos tipos de familia, porque en verdad, papá, Sí, sí. mamá, no todas las familias son papá, mamá, ¿no? Además de que hay mamá, mamá y papá, papá, también hay familias que el referente es una abuela, es un abuelo, o bueno, muchas veces mamás que crían solas, sobre todo en nuestros barrios populares, esto es muy, muy común. Hermanos mayores, porque tal vez no están los padres por alguna circunstancia, eso sucede mucho. El trabajo con ellos es, la verdad que uno trata de llevarlo como natural, que el juego, es libre, rompiendo los estereotipos. Hay familias que se acercan con alguna duda y se les explica, y si no, tratamos de en las reuniones con las familias, que para aquellos que no sepan, o sea, en el sistema educativo mínimo hay planteado 3 reuniones al año con las familias, entonces se anticipan estos hechos, se anticipan el modo de jugar, el modo de que uno percibe esto, la anticipación es clave. Claro que sí. Bueno, se nos ha ido yendo la tarde. Yo recién tuve que prender la luz, se nos fue el Ah, sol. Pero bien, la verdad es que rápido. fue lindísimo compartir esta tarde bueno, no solamente con Clara y sus sombras, sino con la experiencia que vienen haciendo desde ESI primera infancia. Por ahí vi que hay un ESI secundaria también. ¿Ustedes Esa tienen vínculo o secundaria, no? sí, que las recomiendo mucho que vayan a la página, es una amiga colega que nos unimos primero por el interés en abordar la ESI y en difundir nuestro trabajo, sino que también estamos realizando talleres para docentes, abordándolo desde la literatura y para todo público que esté interesado en la ESI, porque más allá de que sean edades diferentes, es el mismo fin y hacemos talleres tanto para las familias, tanto para los docentes, mostrando que la literatura tampoco tiene edad y y bueno, y compartir, así que estamos también con ESI secundaria que las recomiendo de que pasen por ahí. Excelente. Bueno, buenísimo. Nos vamos a poner a mirar un poquito también lo de ESI secundaria. Falta ESI primaria, ¿vos decís? Falta ESI primaria, sí, hay que seguir tejiendo redes que ya va a llegar.
Muy bueno, excelente. Bueno, la verdad es que les agradecemos un montón que hayan compartido hoy este espacio y seguramente, bueno, vamos a seguir trabajando en redes y a encontrarnos en distintos momentos en esta militancia que tenemos y que no vamos a abandonar ni un poquito, que es la militancia de la educación sexual integral. Ojalá que nos sigamos encontrando y muchas gracias a vos por el espacio, por la difusión y sí, creo que la clave de la militancia de la ESI es seguir tejiendo redes entre nosotros, los adultos, para garantizar los derechos de las niñas. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a disposición para todo lo que tengan ganas de seguir emprendiendo, poder acompañar. Muchas gracias. Hasta pronto.